En el auge del posmodernismo es común encontrar caracterizaciones del llamado capitalismo tardío que hablan de la imposición de los mercados que permiten el libre intercambio en el marco del neoliberalismo, que han disminuido la explotación del proletariado y han socializado, colectivizado más las posibilidades de personas pertenecientes a la clase media, de hacer inversiones y adueñarse de parte del capital como valor en circulación, fundando sus propias empresas, el llamado emprendimiento, llegando incluso al extremo de hablar de sociedades postindustriales de la época de la información, de las sociedades líquidas, y lo que tienen en común todos estos autores, desde que en 1975 Lyotard postula la idea de la sociedad postindustrial, hasta la modernidad líquida de Bauman, pasando por la idea de Deleuze en las sociedades del control a propósito de la empresa reemplazando a la fábrica, llegando al neoliberalismo y al mito del emprendimiento, así como a las luchas por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho, y también llegando a la idea de democracia, de reconocimiento de la especificidad de las minorías, de la igualdad puramente jurídica. Nos encontramos hoy en día en el plano teórico de las ciencias humanas y por lo tanto en el plano de la propuesta política de los movimientos sociales, en una enorme crisis que parte de una caracterización completamente equívoca del capitalismo. Volviendo a la teoría del valor de Marx, primero, Marx explica el ciclo del capital. Este ciclo consta de tres momentos. En el primer momento, el propietario del capital, el burgués, el empresario, compra los medios de producción y la fuerza de trabajo que el obrero, el asalariado, el proletario vende en el marco de la esclavitud asalariada. En el segundo momento del ciclo del capital, el productor produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital, produce un valor excedente fruto del plus trabajo, que es aquella parte de la jornada laboral no remunerada en el salario, y por lo tanto genera más valor del que se le paga en el salario. El costo de la fuerza de trabajo está dada por el salario, pero el plusvalor implica un valor excedente generado por la fuerza de trabajo humana del productor que no se le devuelve en el salario y que por lo tanto acumula el burgués y va a distribuir bajo la forma de renta, bajo la forma de ganancia, bajo la forma de interés para el capital mercantil, para el capital industrial, para el capital financiero, y que también se va a transferir estructuralmente de los capitales con menor composición orgánica, con menor desarrollo tecnológico, a los capitales con mayor composición orgánica y por lo tanto mayor desarrollo tecnológico. La teoría del valor de Marx asimismo explica la transformación de valor en precio, donde la relación entre valor y precio no es directa como la que buscaba Adam Smith o Ricardo, sino que se trata de una relación de totalidad. La totalidad de los valores deben corresponder a la totalidad de los precios, teniendo en cuenta que hay precios de mercado y precios de monopolio. Y asimismo la teoría del valor explica por qué ocurren las crisis de superproducción, por qué hay una tendencia inmanente al modo de producción capitalista de desembocar en crisis de superabundancia que ya Marx y Engels describen en el manifiesto del Partido Comunista. Esta teoría del valor nos da los elementos más profundos, rigurosos y acertados actualmente para entender el modo de producción capitalista. La idea, para empezar, de Lyotard de la sociedad postindustrial es una entelequia absolutamente equívoca en el plano teórico. Lyotard en la condición posmoderna declara que las sociedades han llegado, en el caso de las sociedades más avanzadas de Occidente, a un desarrollo tan enorme de las fuerzas productivas, de la ciencia y de la tecnología, que hay una producción inmaterial basada en la circulación del conocimiento y su aplicación en las esferas más avanzadas de la ciencia. Sin embargo, cuando nos detenemos a considerar al científico, al técnico, ingeniero, en las industrias más avanzadas del capitalismo contemporáneo, vamos a darnos cuenta que la teoría
teoría del valor de Marx se aplica perfectamente para esos casos del científico o del técnico. El científico vende su fuerza de trabajo humana, porque la fuerza de trabajo humana no tiene que ser exclusivamente la fuerza física del obrero que construye una mercancía en una fábrica, ni mucho menos es únicamente la fuerza de trabajo del obrero del siglo XIX, lo cual es simplemente una caricatura del marxismo, sino que la fuerza de trabajo es definida en el primer tomo del Capital de Marx como gasto productivo de cerebro, nervio, mano y músculo. Nótese que Marx habla de gasto productivo de cerebro. Luego el científico vende su fuerza de trabajo, que es su conocimiento, y cuando está trabajando para una empresa, para una industria, para una fábrica, para un mercado, está objetivando su fuerza de trabajo, que en este caso es su conocimiento, para producir valor. La premisa de la teoría del valor, a partir de la distinción que hace Marx en el Capital de valor de uso, valor de cambio y valor, donde el valor de uso es el conjunto de las propiedades cualitativas que se derivan del cuerpo mismo de la mercancía, que es visto como un satisfactor de necesidades, pasando por el valor de cambio, que es una relación cuantitativa de intercambio entre mercancías o valores de uso cualitativamente distintos, heterogéneos, que hace abstracción de la especificidad cualitativa de los valores de uso que se están intercambiando y remite a todas las mercancías sin importar la composición orgánica de los capitales que las producen mediante la fuerza de trabajo que compran de los asalariados que contratan, haciendo especificidad del trabajo concreto invertido en la fabricación, en la producción de cada uno de estos valores de uso, remite a lo que es común a todas las mercancías sin importar la especificidad del trabajo concreto, en tanto gasto de fuerza de trabajo humana orientada al fin específico de producir una mercancía particular, y remite a la sustancia generadora del valor, que es mismo gasto de fuerza de trabajo humana, lo que Marx llama el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es una categoría de carácter social que subsume todos los distintos trabajos útiles concretos de los distintos sectores de la economía dentro de la misma fuerza de trabajo humana, sin arreglo a ninguna especificidad cualitativa, a cómo se invirtió, a cómo se aplica, sino la fuerza de trabajo humana abstracta que se expresa socialmente. El valor, por lo tanto, es objetivación de esa fuerza de trabajo humana, que es trabajo indiferenciado abstractamente humano. Luego, el científico vende su fuerza de trabajo mediante su conocimiento, que vendría a ser el trabajo útil o concreto, aplica su conocimiento a la fabricación de una mercancía específica, sean software, medicamentos, telescopios, armas, aparatos tecnológicos, todas las distintas mercancías que requieren de la aplicación de un conocimiento científico particular y requieren del trabajo vivo de un científico, de un técnico, son trabajo útil, trabajo concreto, que genera un valor de uso, una mercancía, y cuando esa mercancía se comercializa, recordando la historicidad y el desarrollo de las formas relativas del valor que explica Marx en el Capital, desde la forma simple o singular del valor, que implica el intercambio entre dos mercancías, una de las cuales asume la forma relativa del valor, proyecta su valor en la otra mercancía que asume la forma del equivalente, pasando por la forma relativa simple desplegada del valor, donde la mercancía que asume la forma relativa del valor proyecta su valor en una secuencia de distintas mercancías, llegando a la forma del equivalente general, donde es el oro que asume una mercancía cualquiera que asume la forma del equivalente general, hasta llegar a la forma dineraria relativa del valor, donde ya es el dinero propiamente el que asume la forma del equivalente general. Cuando esa mercancía que el científico produce se comercializa, ocurre esa transformación del trabajo concreto en trabajo indiferenciado abstractamente humano cuando se intercambia por otras mercancías o por dinero. El trabajo, por lo tanto, del sastre, el trabajo del campesino, el trabajo del obrero en una fábrica en China, el trabajo de un científico en una corporación en Estados Unidos, se remite, por lo tanto, a misma cantidad de trabajo humano, al mismo tipo de trabajo indiferenciado y abstractamente humano, que varía por la cantidad, y la cantidad está relacionada a la magnitud del valor, que a su vez depende del tiempo social necesario de producción. Por lo tanto, ya tenemos los elementos en la teoría del valor de Marx para ver que la llamada sociedad de la información
producción postindustrial no implica en realidad una superación de la premisa de la producción industrial, que es que el valor es resultado de objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, sino que sencillamente se trata de un tipo de trabajo concreto que ya no es trabajo físico, sino gasto productivo de cerebro, pero en el plano del intercambio, ese gasto productivo de cerebro se equipara al gasto productivo de músculo, nervio y mano, porque todos los trabajos concretos se abstraen dentro de la generalidad del trabajo indiferenciado abstractamente humano. La idea de Lyotard de una sociedad postindustrial, por lo tanto, es completamente absurda. Primero, porque la teoría del valor muestra que toda la fuente del valor es siempre trabajo indiferenciado abstractamente humano, que subsume tanto el trabajo que es gasto productivo de cerebro como el trabajo que es gasto productivo del cuerpo, un gasto de fuerza física. Segundo, porque hoy en día en el capitalismo hay un mayor control centralizado de los medios de producción que en cualquier otro momento de la historia. Luego, esa contradicción entre el carácter cada vez más social del capital, que es valor en circulación, de la riqueza socialmente producida, que se presenta en el capitalismo como un gran cúmulo de mercancías, y la apropiación cada vez más centralizada en cada vez menos manos de la burguesía de esa riqueza socialmente producida, la guerra del capital y el trabajo asalariado, la tendencia de la tasa de ganancia a disminuir, la tendencia del capitalismo a llegar a crisis de superproducción, ese desfase entre producción y consumo, la producción de mercancías en función no de los intereses de las mayorías, sino cada vez más de los intereses de los empresarios, de los propietarios del capital, de los burgueses en general, que controlan las grandes industrias y los grandes mercados. La imperancia de la extracción de plusvalía, cuando un obrero, por ejemplo, en 8 horas de trabajo, produce una mercancía cuyo valor al transformarse en precio permite que se venda por 100.000 pesos, pero en esas 8 horas de trabajo el obrero recibe solo 30.000 pesos, mientras que si se toma en cuenta el gasto del capitalista en los medios de producción, supongamos que el capitalista haya gastado 40.000 pesos en los medios de producción, 40.000 pesos más 30.000 pesos, que es el valor de la fuerza de trabajo en el salario, daría un total gasto de 70.000 pesos, pero la totalidad del valor que produce el productor, el proletario, es de 100.000 pesos. Luego, al restar ese valor total que se transforma en el precio de la mercancía por el cual se vende en el mercado y el gasto del capitalista al comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo, obtenemos ese valor excedente, que en este ejemplo sería un valor excedente de 30.000 pesos, que es fruto del trabajo del obrero no remunerado en el salario y que cuando la mercancía se vende se convierte en ganancia para el capital industrial, en renta para el capital mercantil, en intereses para el capital financiero y se distribuye también en el marco de la transferencia estructural de plusvalía en el caso de la competencia entre capitales con desigual composición orgánica, con distinto desarrollo tecnológico, en lo que se denomina el intercambio desigual desde la teoría de la dependencia. La cosificación que describe Lukács y que Marx ya alcanzó a vislumbrar en sus manuscritos económico-filosóficos del 44, que implica esa enajenación entre el productor y el producto, el carácter cada vez más instrumental de la razón científica que se implementa para la producción de mercancías no en función de los intereses reales de las mayorías, sino de acuerdo a los intereses económicos de los propietarios del capital. De ahí, por ejemplo, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología se emplean para producir toda clase de mercancías que no necesitamos, mientras 9 a 12 millones de personas se mueren de hambre cada año, mientras hay guerras, mientras crece la pobreza en la periferia. Al capitalismo solo le importa producir mercancías cuya utilidad es más una fabricación ideológica que un parámetro objetivo, como piensan los neorricardianos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el trabajo indiferenciado abstractamente humano sigue y siempre seguirá siendo la fuente generadora del valor, teniendo en cuenta que la caracterización del valor de uso, el valor de cambio, del valor, de su relación con la magnitud del valor, el tiempo social necesario de producción, la capacidad productiva del trabajo, teniendo en cuenta que la extracción de plusvalía relativa sigue en pie, teniendo en cuenta la cosificación del proceso mismo de producción, podemos ver
que el capitalismo sigue basándose en la explotación del hombre por el hombre, y hoy más que nunca, porque la cantidad de riqueza socialmente producida hace que ese capital se centralice cada vez más, y por lo tanto la brecha entre la persona más pobre y la persona más rica sea mucho más grande hoy que en ningún otro momento de la historia. Luego, la idea de una sociedad postindustrial de Lyotard no solo es equívoca, no solo es completamente errada, no solo es absurda, sino que es políticamente irresponsable. ¿Qué sentido puede tener hablar de una sociedad postindustrial a un proletario en China, recordando que China tiene hoy en día la mayor concentración de proletariado industrial en el mundo? ¿Qué sentido puede tener hablar de una sociedad postindustrial a un proletario en Corea del Sur, en Taiwán, en Brasil, que son países con un proceso de industrialización sumamente precipitado? ¿Qué sentido tiene hablar de una sociedad postindustrial en aquellos países de la periferia donde se produce para el capitalismo global en condiciones precapitalistas, es decir, en unas condiciones de explotación, de falta de tecnología, de falta de calificación de la mano de trabajo de los obreros? ¿Qué sentido puede tener hablar de una sociedad postindustrial cuando los computadores, los aviones, los celulares, los telescopios, todas las mercancías, por más sofisticadas que parezcan, tienen su nacimiento, su surgimiento en un proceso de producción que implica gasto de trabajo humano, ensamblando, produciendo los materiales, uniéndolos para vender una mercancía en el mercado? Es una idea completamente irrisoria que hay que atacar con todo el rigor de la crítica marxista, porque lleva a la confusión de la caracterización completamente equívoca del capitalismo que se hace desde el posmodernismo.